Bueno, sí, efectivamente lo que hay entre el gremio docente es mucho malestar, creo que se siente en todo el territorio provincial, no solamente en Rosario y sus alrededores. Parece que ese malestar se expresó con bastante claridad la semana pasada, el martes pasado, que hicimos movilizaciones acá en Rosario, pero en muchas ciudades del país, de la provincia, perdón, muy importantes, ¿no? Donde se expresaba eso. Mucho malestar, mucho enojo, con una propuesta salarial que consideramos baja y por eso la rechazamos, y con la actitud que asumió después el propio gobierno, ¿no? Esta idea del decretazo, ¿no? De cerrar, de pretender cerrar así la discusión salarial, realmente nos preocupó. Realmente significa un deterioro de un mecanismo que venía funcionando de otra manera en Santa Fe. Nos parece que es un paso atrás grave. Y bueno, eso no hizo más que, como vos bien decías, obligarnos a ratificar los paros previstos para mañana y pasado, para el miércoles 4 y el jueves 5. Y bueno, y mañana, que no es una fecha cualquiera para los docentes, mañana se cumplen 11 años del asesinato de Carlos Fuente Alba. Bueno, nos vamos a estar convocando, vamos a estar marchando junto con los compañeros de ATE, los compañeros del SADOP, los compañeros del CIPRUS y también de algunos otros gremios. Vamos a estar marchando en Buenos Aires, en Santa Fe, en la Casa de Gobierno, apostando a que haya, bueno, a que el gobierno cambie su actitud, escuche el reclamo, vuelva a discutir. Nosotros tenemos un gobierno que se dice progresista y que realmente venía teniendo una línea de diálogo. Nos podían gustar más o menos algunas definiciones, pero que planteaba el diálogo como un camino y lamentablemente en la semana pasada el gobierno de Lifchit eligió otro camino. La verdad que eso nos preocupa y ojalá en la contundencia del paro de miércoles y jueves y en la marcha del miércoles esto se pueda ver con fuerza. El gobernador, en diálogo con la prensa en la mañana de hoy, dijo que la postura del gremio es un poco caprichosa y que por un punto más o un punto menos se está discutiendo por 6 kilos de pan. ¿Cómo cae eso en el gremio? La verdad que cae mal, ¿no? Pareciera que quisiera... uno siente que están descalificando una lucha, descalificando un salario, descalificando una necesidad. Lamentablemente no todos los docentes tienen el salario de un gobernador o de un funcionario o tienen ingresos altos, todo lo contrario, ¿no? Justamente si estamos discutiendo salarios que están en la línea de la pobreza, salarios de 15, 16 mil pesos, o sea, son salarios que están en la línea de la pobreza, sí, muchas compañeras, muchos compañeros son únicos sostén de familia con ese salario y hacen malabares para llegar a fin de mes. Y la verdad que esto de que es una tontería discutir por 6 kilos de pan, la verdad que es una frase muy poco feliz del gobernador. Lo sentimos como una agresión, como una descalificación. Y bueno, nos parece que es algo más de seguir este camino que estábamos hablando, ¿no? De dejar a un lado el diálogo y pasar al decreto, de no argumentar, sino agredir. La verdad que es una dinámica de un gobierno que en parte nos sorprende, no era así en épocas anteriores y la verdad que también nos molesta mucho. Sin duda esto tiene que ver en el contexto país, el pacto fiscal y el acuerdo también con parte de la línea que bajó Buenos Aires. Sí, sin duda algo de eso hay y eso es bastante claro. Hay una cosa medio extraña del gobierno provincial que por un lado se jacta muchas veces de decir nosotros tenemos otra política, nosotros nos diferenciamos del gobierno nacional y después cuando uno va a los hechos, a las medidas concretas, hay muchas medidas que van en el mismo sentido, ¿no? Y que se hable de un techo salarial del 15% y que el gobierno defina, este gobierno, una propuesta como la última del 16,5% a cobrar el mes de septiembre, es decir, nos está imponiendo el mismo techo salarial que dice que no asume. O cuando firma y hace votar en una votación bastante particular en la legislatura el pacto fiscal, va en el mismo sentido. ¿Qué es lo que plantea este pacto fiscal? Recorte de ingresos, de algunos ingresos del gobierno provincial, baja de algunos impuestos, sobre todo impuestos que tienen que ver con lo que tienen que pagar las empresas, y la contrapartida de eso tiene que ver con el ajuste que caiga sobre los sectores de trabajadores, ¿no? O sea, un salario que se queda, un aumento que se concreta recién en el mes de septiembre de este año, contra aumentos de tarifas y de impuestos que andan por el 30 o 40% ya en este primer bimestre o en el segundo bimestre. Bueno, hay una desigualdad muy fuerte, muy clara. Creemos que de eso estamos hablando cuando hablamos de pacto fiscal
y definiciones del gobierno provincial que poco tienen que ver con lo que necesitamos los trabajadores, con lo que nosotros como gremio reclamamos y bueno, y que nos plantean, nos guste o no, y el camino de la lucha como la única posibilidad de hacer valer nuestros reclamos. Recuérdenos cuál era el porcentaje que estaba reclamando el gremio. Nosotros nunca hablamos de una cifra, nosotros tenemos un horizonte que es la canasta familiar, que es lo que dice la Constitución Nacional también, pero nosotros estamos hablando en este año de que cualquier cálculo serio de inflación ya supera el 20% y en muchos casos se acerca a un 25%. Y la inflación de estos 3 primeros meses muestra claramente esa perspectiva o más. Entonces, digamos, que nos esté planteando 16%, 16,5%, en los hechos nos está planteando una rebaja salarial. Entonces decimos, bueno, mínimamente a partir del 20% empezaremos a pensar un salario que no retrocede. Menos que eso es retroceso de salario y eso es lo que estamos rechazando. ¿Van a seguir con la lucha? Nosotros creemos que sí, ese camino es la historia de este gremio, no tenemos muchas opciones, el gobernador no nos deja. Movilización el miércoles, paro miércoles y jueves, y bueno, seguramente la expectativa, nosotros vamos a estar reclamando una convocatoria a una nueva asamblea provincial, es el ámbito más democrático que tenemos los docentes de ANSAFE para definir cómo la seguimos.